Vale, bro. Metemos aquí al YouTube y buscamos el iceberg de Colombia. Parte 3, aquí está. Nivel 12. Nivel 12. Vamos a ver qué onda. Avión de Avianca. En 1988, el vuelo 203 de la aerolínea Avianca fue el destino final para 107 pasajeros quienes se dirigían desde Bogotá a Cali. 107. Al principio se pensaba que era un accidente, No, hasta que las investigaciones determinaron que 5 minutos después de haber despegado el avión, un aparato explosivo fue accionado por uno de los pasajeros. El objetivo del 5 vil ataque minutos. era el entonces candidato a la presidencia y hoy expresidente César Gaviria, quien finalmente no abordó el aparato tras un aviso de su esquema de seguridad. El atentado Pero si lo avisaron a él, ¿por qué no avisaron a las otras 100 personas que habían ahí? Qué miedo, o sea, le avisaron a él, sí, pero a los 100, a los 100, yo no sé qué personas que murieron ahí, no, todo piola. fue Qué loco. perpetrado por el cartel de Medellín a cabeza de Pablo Escobar y González Rodríguez Gacha, quienes seguían la guerra Ojito. contra los dirigentes políticos que querían extraditar a los narcos hacia Estados Unidos. No, hombre. Atentado DAS. El atentado terrorista contra el Sí, este es edificio el del nuevo. Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fue el peor de la historia de Colombia. El miércoles 6 de diciembre No mames, de mira cómo quedó 1989, una semana después del atentado contra el avión de Avianca, Una semana después es que aquí uno lo descansaban, aquí era uno y otro y otro y otro y otro y así sucesivamente. Si no se hacían 2 por mes, no era nada. cayó un XD. carro bomba con media tonelada de dinamita frente al edificio del DAS, dejando Verga. 63 fallecidos y más de 600 heridos, daños en casas, negocios, bancos, juzgados e incalculables daños económicos. Mira cómo quedó eso. Al igual que con el Joder. avión de Avianca, los perpetradores fueron el cartel de Medellín. Joder. Fosa, Venezuela. Una fosa en Venezuela. Como mencionamos en el Video Express 3, ¿Cómo? el ex paramilitar Salvatore Mancuso ha afirmado ante la Justicia Especial para la Paz la existencia de una fosa común que contiene cientos de personas asesinadas por paramilitares ubicada en la frontera con Venezuela. Después Una fosa común. O sea, supongo que todo el mundo sabe que es una fosa común, ¿no? Un hueco lleno de cuerpos, básicamente. Como una tumba comunitaria, como para los panos, ¿sabes? de recibir esta denuncia, el presidente Petro ordenó proporcionar a Mancuso las herramientas necesarias ¿Listo? para que pueda indicar la ubicación exacta de este lugar. En las últimas semanas se han llevado a cabo investigaciones necesarias para iniciar el proceso de exhumación de los restos humanos, que según las estimaciones del ex paramilitar podrían ser alrededor de 200. Es importante No, destacar hombre, que amigo. este proceso está en curso y se están tomando las medidas necesarias para garantizar el respeto y la dignidad de las víctimas. Verga. Hornos crematorios. Una vil práctica realizada por los paramilitares, en especial las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, fue el uso de hornos crematorios para desaparecer personas que eran torturadas y asesinadas por estos grupos. Hornos, Se desconoce ok. cuántas personas habrían sido desaparecidas por estas prácticas. Según declaraciones de Salvatore Mancuso en la GEP, bajo su mando en norte de Santander desaparecieron más de 400 cuerpos. En esos hornos. 400 cuerpos en esos hornos. Mierda. Muertes extrañas en la policía y el ejército. Dentro de diferentes ¿Ojito? escuelas y batallones de la policía y el ejército se han presentado casos de uniformados que han muerto de maneras extrañas. Empezamos Ok. con la historia de Marcela Granados, una patrullera de la policía quien aparentemente se quitó la vida en 2022. Según su familia, hace la poco. patrullera había denunciado que un superior la acosaba sexualmente. Cabe destacar que el lugar de la muerte fue una oficina sin cámaras de seguridad. En 2016, el subintendente de la policía, John García Castiblanco, según sus superiores, como en el caso anterior, también habría acabado con su vida. Según el relato, oigan bien, se colgó del cuello, luego se desamarró, se dirigió a otro lugar y allí se habría disparado con un arma. No, hombre, el hombre estaba decidiendo qué iba a hacer, ¿no? Estaba diciendo como, ¿dónde me mato, bro? Entonces dijo, voy a ir a suicidarme ahí en la oficina, la que no tiene cámaras, porque casualmente no tenía cámaras. Se amarró el cuello, dijo, aquí me morí, aquí fue. Y como que ahí medio ahorcado, dijo, nada, la verga, me arrepentí. Y se suelta, y luego se va otra vez a otro lugar y se pega un tiro. Y dice, mejor acá. Supuestamente se murió él. Inexplicablemente, tras la novelesca situación, sus manos quedaron sin rastros de pólvora. Y que las armas, y que en las manos no tenía ni pólvora y que hubiera disparado un arma. Raro.
En 2006, Raúl suicidaron. Antonio Carvajal, un soldado Literal. perteneciente al batallón Digo, no Ricaurte me de río Bucaramanga, porque lo hayan suicidado, sino que pues me dio risa la palabra de los suicidaron, ¿no? norte de Santander, fue supuestamente asesinado en combate en cercanías al municipio de El Tarra. Según su padre, don Raúl, su hijo le había comentado en días pasados ¿Ojito? que sus superiores lo habían instado a cegar la vida de dos jóvenes. Amigo, ese viejito es muy canónico aquí en Bogotá. Él se la pasaba con su carrito y lleno de pancartas y él también se colgaba de eso exigiendo justicia por su hijo, ¿eh? Es como un ícono, más o menos. Bueno, todo el mundo sabía quién era este señor porque él siempre estaba en el mismo sitio protestando por su hijo, ¿no? Protestando por lo que le habían hecho a su hijo, ¿eh? Para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. En otro capítulo de los falsos positivos. Como Raúl Antonio se negó, fue asesinado por sus compañeros. Según los peritos, su cuerpo presentaba signos de tortura y un impacto de proyectil que no coincide con el presentado durante un combate armado. Don Raúl es conocido por asistir al centro de Bogotá con un furgón donde pedía justicia para su hijo. Murió en 2021 víctima del COVID. Si les interesa su historia, les invitamos a leer el libro de Ricardo Silva Romero titulado El libro del duelo. ¿Quién es el Silbón? Sí. Asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca Luérrimo. ¿Sí o no se la entregué? Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Tortura. No, hombre, eso es muy duro, eso es muy duro. Eso es muy duro, eso es muy duro. En el ejército. Vaya tela con este tema. En el año 2006 se conoció que en el batallón Patriotas del municipio de Honda, Tolima, 21 soldados rasos habían sido torturados por sus superiores en medio de un entrenamiento militar con la excusa de prepararlos para la guerra contra las FARC. Las torturas consistían en hacerlos trotar hasta desfallecer, parárseles en el pecho, ahogarlos, golpearlos con piedras, etc. Estas situaciones se han producido en varias ocasiones en diferentes partes del país. Hace 2 años se conoció que en el batallón de Tunja, Boyacá, 3 militares fueron obligados a comer cigarrillos y tragarse su propio vómito por haber... ¿Qué onda, amigo? ¡Qué verga! O sea, en el propio ejército te obligan a tragarte unos cigarrillos y luego vomitas para después que te hagan tragar tu propio vómito. No mames, brother. Salido sin autorización. Otros vídeos divulgados en 2019, pero con fecha de 2016-2017, muestran palizas realizadas por soldados a otros de menor rango en medio de adoctrinamientos ideológicos. En 2020 se conoció que un joven llamado Sebastián fue brutalmente golpeado por sus compañeros en un batallón de Leticia, Amazonas. Todo con complicidad de sus superiores. El ataque fue tan brutal que tuvo varias fracturas y recibió una incapacidad de 52 días. 52. No, hombre, bro. Terrible esto. Nivel 13. Palacio de Justicia. Nivel 13, ojito. La toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia ha sido uno de los hechos más impactantes en la historia del país. El 6 de noviembre de 1985, el grupo armado M-19 tomó la sede del Poder Judicial. Inicialmente su intención era secuestrar a altos magistrados para buscar un acuerdo político, pero la situación se salió de control debido a errores en la planeación y la violencia desmedida del gobierno. Ok, o sea, dijeron, bueno, vamos a hacer el Palacio de Justicia, vamos a secuestrar a unas personas bien tranquis, bien piola, y de la nada se salió todo el control, terminaron destruyendo el centro, metieron un tanque y en guerra básicamente por ups. Halo, quien dice que quién es el qué. ¿Cómo va la misión, Perry? Capitán, tenemos un problema. Como que un problema, solo era llegar, recoger, traer. Ante la toma, fuerzas militares, el batallón Guardia Presidencial, la policía, el DAS, COPES y otros organismos de inteligencia y contrainteligencia entraron a sangre y fuego para detener la revuelta armada sin considerar la presencia de rehenes. Mientras las fuerzas militares intentaban recuperar el control del... Como apunta, ese soy yo, así. Asterisco se sonroja y se va corriendo asterisco. Para ver si sí les doy. Edificio, los guerrilleros, junto con los magistrados que lograron comunicarse con Presidencia
violencia y cadenas radiales pedían un cese al fuego y una salida negociada de la toma. El presidente de entonces, Belisario Betancur, a pesar de los consejos de parar la retoma, decidió continuar sin importarle las consecuencias. Un incendio en el cuarto piso llevó a los guerrilleros y rehenes al tercer piso, donde continuaron comunicándose con el exterior para detener la operación militar que los ponía en riesgo. La retoma continuó con proyectiles de rockets y tanques disparados contra el palacio, mientras uniformados ingresaban por la azotea y otras entradas para intentar acabar con los insurgentes. Lamentablemente, los uniformados ingresaron disparando de manera indiscriminada, llevando a los rehenes a gritar desesperadamente que se detuvieran. Tras una noche de terror y una madrugada de silencio sepulcral, las autoridades realizaron una operación rastrillo pasadas las 9 de la mañana del día siguiente. Muchos rehenes fueron liberados, pero posteriormente desaparecidos por el Estado. Investigaciones o sea, te toman de rehén y luego te desaparecen. Recientes han demostrado la culpabilidad del gobierno en las muertes de los rehenes y los magistrados, ya que no hubo una verdadera intención de buscar una salida negociada. Según peritos, el magistrado Alfonso Reyes Echandía y otros de sus compañeros tenían proyectiles provenientes del ejército en sus cuerpos. El saldo de esta tragedia fue de 11 soldados, 33 guerrilleros y 43 civiles fallecidos. 43 civiles, además de 11 desaparecidos. No puede ser. El Estado sabía. ¿Ojito? Diversas investigaciones han concluido que el Estado tenía conocimiento que el M-19 iba a tomar el Palacio de Justicia y no actuó para evitarlo. Al parecer, los magistrados, y en especial Alfonso Reyes Echandía, eran un problema para algunos sectores radicales y conservadores del país, por lo cual hicieron todo lo posible para evitar que salieran con vida de allí. Esto explicaría las pesquisas de sus cuerpos con proyectiles del ejército y la omisión del Estado de negociar o permitir la entrada de la Cruz Roja. La asincronía de la toma. Es poco conocida la historia de la asincronía de los asaltantes. El plan era la movilización de 41 insurgentes en un carro, una furgoneta y 2 camiones. La furgoneta y los 2 camiones entrarían por el sótano del edificio, tal cual sucedió, mientras el coche dejaría a 4 insurgentes en cercanías a la recepción, mientras se unía al primer convoy que ingresaba por el sótano. Por un error de comunicación, el primer convoy tomó una nueva ruta mientras el coche tomaba la ruta original, generando un retraso de varios minutos. Cuando los 6 guerrilleros del carro llegaron a la plaza de Bolívar, ya se había iniciado un violento tiroteo entre el convoy, las fuerzas de seguridad del edificio y militares de la Guardia Presidencial. Ellos debían ser el grupo de choque que iniciarían todo el quilombo en la recepción. El retraso perjudicó el plan. Aunque intentaron ingresar, no pudieron hacerlo, por el volumen de efectivos militares que había en los alrededores, dejando sin armas, cobijas, alimentos y otros elementos a los 35 insurgentes que estaban dentro de las instalaciones. El plan estaba meticulosamente pensado para evitar inconvenientes que desencadenaran en una matanza, tal cual sucedió lamentablemente horas después, no pasó. Sin los 6 elementos y las provisiones, el plan empezó a irse a pique. En especial porque los 2 ocupantes del carro restantes se sumarían a otro par de guerrilleros que custodiarían la entrada del sótano, la cual finalmente fue tomada por el ejército. Millonarios, Unión Magdalena y Las Palomas. La toma y retoma del palacio dejaron... Bueno, al parecer como que este tema del Palacio de Justicia es bastante amplio, la verdad. Sí, tiene como cositas bastante... como muchos temas, la verdad. Son situaciones surrealistas que son recordadas por muchos. Quizá la más conocida es la transmisión de un partido de fútbol en televisión y radio entre Millonarios y Unión Magdalena, ordenado por la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín. Según declaraciones hechas en la Comisión de la Verdad, algunos rehenes, al escuchar en las radios que tenían el partido, pensaban que su situación no le interesaba a nadie. A la verga, o sea, mientras pasaba todo esto, a las demás... con heridos y rescatados. ¿Pero qué le pasa al señor? ¿Quién es ese señor? Mira, todo el mundo dándose tiros y el señor ahí parado de chill, con una bolsa de maíz, dándoles maíz a las palomas, bro. Petro y el Palacio de Justicia.
Para quienes no lo sepan, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue parte del grupo guerrillero M-19 desde 1977 hasta 1990, cuando se desmovilizaron. Desde siempre ha caído sobre él la leyenda negra de que fue partícipe de la toma del Palacio de Justicia, lo cual se ha corroborado que no es cierto. Petro fue capturado en el municipio de Zipaquirá por el ejército en octubre de 1985, un mes antes de la toma del palacio. O sea que no estuvo trasladado ahí. a la cárcel La Modelo y allí permaneció durante 16 meses. La toma fue planeada por hombres de confianza del comandante en jefe del grupo Álvaro Fayad. Según investigaciones y declaraciones posteriores, solo un grupo reducido conocía el plan. Ojito. Enterrados y desaparecidos del palacio. Uf, este La nivel toma y 13 retoma del solo Palacio esto, de Justicia en Bogotá Dios, dejaron amigo, yo tras no de sabía que sí tenía historias tanto. oscuras y escalofriantes. Durante los hechos, el manejo Mira, ese inadecuado rifle. de los restos No de mames, las ese rifle era víctimas más y la grande que eliminación él. de pruebas materiales se sumaron a la desaparición de civiles que sobrevivieron a manos del ejército. Tras la retoma, el Mames. ejército y algunos jueces ordenaron a los bomberos barrer los restos humanos calcinados del cuarto al tercer piso y luego del tercero al segundo, mezclando No, los restos amigos. con escombros del mobiliario y la estructura. O sea que para que no se reconocieran los cuerpos que estaban ahí, como que los juntaron todo, hicieron un montoncito y los echaban en bolsas. O sea, más los escombros del techo, de los muebles, de las puertas, para que no los reconocieran. No, amigo, qué locura. Del edificio. Muchos de estos restos pertenecientes a numerosas personas fueron enterrados en fosas comunes en los No cementerios de puede la ser. ciudad, algunos incluso identificados erróneamente. El destino de algunos No, sobrevivientes fue aún más macabro. Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del palacio, salió con vida, pero desapareció después de ser dirigido por el ejército a la casa del florero. Ana Rosa Pero, ¿qué Castiblanco, onda? otra empleada de la cafetería embarazada, también ¿Pero por qué desaparecen a los de la cafetería? ¿Qué tenían que ver los de la cafetería? Solo desaparecieron a los de la cafetería, bro. Como tú sirves café, pues ya no vas a servir más café. Y lo desaparecieron, brother. fue llevada allí Locura. y desapareció, presumiblemente con su bebé robado por el ejército. No mames, y le robaron Bernardo el bebé. Beltrán Hernández, Lucy Amparo Oviedo de Arias, David Suspes Celis, O sea, todos Mari ellos. Portela León y otros sufrieron el mismo destino desgarrador. O sea que todos ellos servían café o cómo. Nivel 14. Barreiro y sus 38. Después de la victoria independentista en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, los 39 oficiales que lideraban la reconquista española Ojito. bajo el mando del general José María Barreiro fueron capturados y encarcelados. Tras la Ok. entrada triunfal libertadora en Santa Fe el 12 de agosto de 1819, estos oficiales y más de 1000 soldados estaban en manos de Simón Bolívar, quien buscaba O un sea- posible canje con el fugitivo virrey Juan de Ok, o Sámano. sea, están Sin prisioneros por Simón Bolívar. De acuerdo. embargo, con la partida de Bolívar de Santa Fe y el ascenso de Francisco de Paula Santander como Ok. vicepresidente de las provincias libres de la Nueva Granada, el destino Ok. de Barreiro y sus 38 oficiales cambió drásticamente. Los mató, Santander ordenó el supongo. fusilamiento de los realistas efecto. en la Plaza Mayor. Hoy O sea, como que Simón Bolívar les dijo como, hey, vamos a negociar con los prisioneros. Y después de que Simón Bolívar se fue, Santander dijo como, rápido, bro, hay que matar a estos bros antes de que llegue el Simón. Qué locura, ¿no? conocida como la Plaza de Bolívar. ¿Cómo no compartían ideales? ¿Cómo se notaba? En un trágico evento, los 39 realistas y un tendero que había insultado a Santander No mames, o sea, los 39 realistas y un tendero que insultó a Santander lo mataron. fueron ejecutados ¡Qué locura! uno a uno en un patíbulo construido en el lugar que ahora ocupa el Palacio de Justicia. La sangrienta ejecución de Nah. estas 40 personas fue impulsada por el interés vengativo de Santander, como si creyera que tal acto traería de vuelta a sus compañeros fallecidos. Literal, brother. Descuartizados por el virrey. La historia de Colombia ha tenido varios personajes que lucharon para alcanzar un mejor porvenir. Muchos de vosotros conoceréis los más nombrados como La Pola, Simón Bolívar, La Pola. Antonio Nariño o el mismo Santander. Hubo un montón que arriesgaron todo por un ideal, haya sido o no fructífero para las generaciones venideras, y quedaron en el olvido absoluto. Sí. Entre ellos están los protagonistas de la Revolución de los Comuneros. Aquel movimiento Epa. popular llevó a miles a las calles de la Nueva Granada a manifestarse contra el virrey para exigir mejores condiciones de vida. Porque les Tras pagaban semanas muy de revueltas poquito. y un supuesto acuerdo Les con la pagaban muy corona, poquito. los líderes
líderes de la revuelta fueron traicionados, capturados y ajusticiados. El virrey ordenó que a las 4 cabezas del movimiento, en particular a José Antonio Galán, los ahorcaran, desmembraran, repartieran sus extremidades por las principales plazas públicas del territorio, confiscaran sus pertenencias y sus casas sembradas de sal. Mierda, o sea, lo ahorcaron y después lo cortaron en cachitos y lo dejaron por ahí para después tumbarle la casa y echarle sal a la tierra para que no crezca nadie, no crezca ni Dios ahí, bro. Qué locura anteriormente, ¿no? El pasado Narco da miedo. 82. El pasado da miedo. En 1991, la Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos elaboró un listado confidencial de 104 personas vinculadas a los carteles del narcotráfico, especialmente el de Medellín, dominado por Pablo Escobar. En 2004, el documento fue desclasificado, revelando los nombres de estos asociados, que en su mayoría ya habían enfrentado la justicia o sido abatidos por sus actividades delictivas. Sin embargo, un nombre en el puesto 82 de la lista destacó. El hoy No mames, o sea, salió una lista de las personas que hacían narcotráfico acá y salió el nombre del expresidente Uribe, bro. Ah, qué locura. Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido acusado desde los años 90 de presunto narcotráfico por diversas personas. Aunque muchos en el país niegan los hechos y afirman que Uribe ha sido objeto de persecución judicial y una leyenda negra, la justicia ha investigado durante años sus posibles vínculos no solo con el narcotráfico, sino también como financiador y promotor del paramilitarismo en el país. Incluso su fórmula a la vicepresidencia ha sido acusada de supuestamente promover el bloque capital y reunirse con paramilitares en lugares lujosos de Bogotá. ¿Verdad o mentira? La justicia lo dirá. Falsos positivos. Hasta ahorita Siendo llegaron sinceros, estos, no teníamos intención de contar este punto altamente conocido y difundido en Colombia. Pero, ¿cómo hacer un iceberg con datos oscuros sin estos macabros hechos? Pues pensé que Para ya lo quienes habían no lo nombrado sepan, antes, se conocen como falsos positivos Demasiado a las lore. ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas Armadas contra civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. ¿Cuál era el Ahí objetivo? está. Simple. Inflar las cifras para hacer creer a la opinión pública que se estaba venciendo la insurgencia en el país. Bajo recompensa. Ok, como tal vez no sé, usó como muchos tecnicismos el bro. Entonces, como resumido, un falso positivo es una persona del común, una persona como tú, como yo, una persona normal, que simplemente era reclutada por el ejército, diciendo que eran como, hey, ¿quieres trabajo? ¿Quieres chamba? Entonces, pues las personas de bajos recursos decían como, obvio, sí quiero chamba. Entonces los llevaban a cierto lugar y en ese cierto lugar los vestían como un guerrillero, bro, y los mataban. Y después daban el anuncio de que habían matado a un, por así decirlo, como un pelotón de la guerrilla, para que digan, uff, el ejército está haciendo las cosas increíbles porque está acabando con los malos. Básicamente eso. Cosas como dinero en efectivo, platos de arroz chino y vacaciones, algunos soldados. Eso sí no lo sabía. Yo no sabía que por arroz chino mataban gente. Eso sí no me lo sabía, por el almuercito. Ejecutaron vilmente a personas que nada tenían que ver con el conflicto. Entre los casos más populares están los llamados falsos positivos de Soacha, donde jóvenes con la promesa de obtener un empleo fueron llevados a otras zonas lejanas a su ciudad, donde serían ejecutados por el gobierno que debía protegerlos. 202. Es el número que la Justicia Especial para la Paz cifró como el número de falsos positivos ocurridos en el país. Mames, 6.402 falsos positivos. La cifra desató polémica, pues varios sectores, incluyendo afines al expresidente Uribe, quien ha sido ampliamente vinculado a estos sucesos, han negado que se hayan presentado todas aquellas cifras. Si bien la cifra es polémica, no está 100% confirmada. Mientras el CINEP maneja 1.741 víctimas, la Fiscalía dice que fueron 2.248 casos. Lo cierto es que la JEP ha dicho que no es una cifra definitiva y ha instado a las autoridades a continuar con las investigaciones para llegar a una conclusión definitiva. Amigo, qué locura. El cabo Mora. Carlos Eduardo Mora es un cabo del ejército que en 2007 denunció que sus superiores, en alianza con paramilitares, instaban a los soldados a realizar falsos positivos.
Sus denuncias han Ok. llevado a 8 militares a prisión y tiene en juicio a más de 30. Su situación de seguridad es tan crítica No que la Corte mames. Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado colombiano salvaguardar su vida ante las amenazas y atentados que ha recibido. No mames, o sea, él es como prioridad en Colombia. Si a ese hombre le pasa algo, no, se viene todo un país encima. Nivel Bueno, varios 15. países, XD. Navidad Negra. Ojito, nivel 15. La noche mala del 24 de diciembre de 1822, el ejército ¿Ojito? libertador en cabeza del mariscal Antonio José de Sucre, por órdenes de Simón Bolívar, arremetió contra los ciudadanos de Pasto, quienes rehusaban ser parte de la Gran Colombia. Diferentes factores, como su geografía y sus XD. recursos, llevaron a que los indígenas, negros, mestizos y españoles se opusieran a una nueva república que podría vulnerar sus intereses. Antes de la ocupación, grupos de pastusos habían enfrentado al No, ejército republicano, amigo. retrasando su conquista. Aquella noche de Navidad se convirtió en una noche de horror, en la que el marco de la guerra a muerte llevó a que los hombres de Bolívar y Sucre masacraran indiscriminadamente a hombres, mujeres, niños y ancianos. A No pesar de rendirse, mames. muchos no recibieron clemencia. Historiadores relatan que familias enteras fueron asesinadas por el ejército independentista, dejando no solo pérdidas de Verga, pues Bolívar no era tan bueno como lo pintaban al parecer. vidas, sino Bueno, también no, de una hecho, grave mató mucho afectación Bolívar, a su la dignidad verdad. histórica. Bolívar propagó la idea de que los pastusos eran brutos, y estas consignas No han puede ser. perdurado en el Vox Eso es verdad, eso aún sigue. Eso aún sigue. O sea, hay muchas personas que dicen que los pastusos son tontos. Demasiadas, demasiadas. Populi colombiano hasta hoy. Se han difundido chistes sin gracia que perpetúan Vamos a leernos unos chistes que nos están poniendo ahí. La verdad me da cosa porque qué tal me den risa, ¿sabes? ¿Cómo juegan al tenis los pastusos? Uno esconde un tenis y otros salen a buscarlo. Un pastuso le dice a otro: si adivinas cuántas gallinas tengo en esa bolsa, te regalo ambas. Me quedó grande, muchacho. No, hombre, es que ni yo lo entiendo, ¿soy bobo o qué? ¿Cómo así? A ver, si me adivinas cuántas gallinas tengo en... Ah, joder, le está diciendo cuántas tiene. Claro. estereotipos negativos. Ahí hay y otro. Espérame. ¿Por qué los pastusos no toman leche fría? Porque no les cabe la vaca en la nevera. No, Cuando que los pastusos son fáciles de engañar y no, hombre, carecen de astucia. está malo. No te vayas a reír, por Niño favor. No me bomba. me reí de mi estupidez, no de los chistes. Niño bomba. El 25 de ¿Ojito? marzo de 2010, en el municipio de Charco, Nariño, un niño de 11 años llamado Heriberto Grueso Estupiñán fue usado por desconocidos para llevar un paquete a la estación de policía del lugar. La recompensa No. que se llevaría por realizar aquella encomienda era de 50 centavos de dólar. Mames. O sea, le dijeron al niño que por llevar ese paquete le iban a dar 50 centavos. No mames. Cargaba el paquete a la edificación sin saber que lo que llevaba era No un mames, aparato pobre niño, explosivo. brother. Al llegar al lugar, los sujetos, quienes según investigaciones eran de la guerrilla de las FARC, accionaron la bomba, cegando la vida del menor y dejando 9 No civiles y 3 mames, policías heridos. Lo único que le quedó a la familia del niño para enterrar fueron sus piernas. No mames, ¿cómo va a decir eso al final? ¿Cómo va a decir eso al final? ¿Cómo? No, eso es... Lo que él dijo está mal. Lo que él dijo está muy mal. ¿Cómo que lo único que le quedaron para enterrar a la familia fueron las piernas, bro? No, si hay que funar a alguien, hay que funar al que hizo este video, amigo. ¿Cómo dice eso? El cartucho No. y el Bronx. No puede ser. Algunos recordarán Uy, esta brother, quiero que reaccionemos al Bronx. Al Bronx. historia por nuestro Al vídeo, Bronx. los lugares más horribles del mundo, el Bronx. Este El lo vamos Cartucho a ver. y el Bronx fueron Claro que dos sí. lugares ubicados en Bogotá que se convirtieron en escenarios de horror absoluto. O sea, lo El que hay Cartucho, aquí es una un barrio locura. formal desde el siglo XIX, Es una fue locura. invadido en los años 80 por traficantes de droga, habitantes de calle, delincuentes y callejeras. Eso es una Las locura. autoridades no pudieron controlarlo y se convirtió en un sitio impenetrable donde se cometieron atrocidades como homicidios, abusos, torturas, desapariciones forzadas, esclavismo sexual, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas.
Ante la inacción oficial, en Ojito. 1998, el exalcalde Enrique Peñalosa tomó la decisión de derribar el cartucho. Esto fue estúpido, bro, porque lo tumbó, puso un parque y luego todos los que están en el cartucho se fueron a hacer otro. Habitantes y delincuentes se trasladaron al barrio adyacente conocido como el Bronx. ¿Viste? Si bien era menos extremo que ¿Viste? el cartucho, aún era peligroso. Nuevamente, durante el segundo mandato de Peñalosa, Que Peñalosa solo le encanta derrumbar donde viven los vaguitos, ¿eh? Entonces se los llevó a todos a otro lado. la alcaldía intervino y logró hacer desaparecer el lugar en 2018. No es lo que se encontraron ahí. Minas terrible. antipersona. Uy, eso Colombia también fue ha bastante. sido uno de los países que más minas antipersona y remanentes explosivos de guerra ha tenido sembradas en Mames, al lado de una cancha que te pongan un letrero de cuidado, mina. No mames. su territorio, aunque actualmente ocupa el 6º lugar en víctimas en el mundo y el segundo en número de víctimas de la fuerza pública. Hace unos años era Ah, por eso el sueño de Oliver Atom, ¿no? De pronto, igual fue por eso, no lo sé. el segundo y el primero respectivamente. Según datos de la Dirección para la Mentiras, no, Acción no es Integral broma, es contra broma. Minas Antipersonal, Es broma, es entre broma. 1990 y 2017 ha habido 11.481 víctimas, de las cuales 7.028 son soldados y 4.453 civiles. Aunque No el mames. país se encuentra en un proceso de 4.000 desminado, minas. hay En una grupos Ponimal como también, en una gaseosa, hicieron una mina. No, hombre, mira cómo está eso en un tarrito. Mira cómo lo ponen con una jeringa. Amigo, ni siquiera son minas así súper. O sea, como elaboradas. Mira eso, bro. ¿Qué onda? Lo que hay aquí detrás. el ELN, ¡Qué que locura! continúan sembrando minas. Nivel 16. Nivel 16. Desplazamiento forzado. Colombia ¿Ojito? es uno de los países con mayor desplazamiento interno y externo en el mundo. El Interno. registro Interno. único de víctimas tiene un acumulado histórico de 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado 8 por millones. eventos ocurridos desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021, de las cuales No mames, qué 5.235.064 son internas. Muchos tuvieron que dejar sus hogares, sus pertenencias, sus amigos y sobre todo sus vidas ya establecidas Hombre, para qué duro. aventurarse en una nueva sin la certeza de que ¡Ay, lograrían un gatito! salir Qué adelante. bonito. Grandes urbes como Bogotá, Cali o Medellín han acogido en barrios periféricos población desplazada, quienes además de ya ser vulnerados al ser desplazados, Sí. reciben todo tipo de maltrato por parte del Estado y otros ciudadanos Literal. quienes aborrecen su presencia. Literal, amigo. O sea, llegan indígenas porque no pueden vivir donde vivían. Se hacen en un parque y les dicen que son cochinos, que son puercos. Mames, no mames, si ustedes ya tienen el parque así, brother. Joder, dejen que se quemen. Como dato, Terrible. uno de los países que más recibió migrantes colombianos durante las épocas más duras del conflicto, entre 1990 y ¿Ojito? 2010, fue Venezuela. Sí, es que ahora por como- su condición produce migrantes como barriles de petróleo y que ahora Como que como produce migrantes como barriles de petróleo, pero ¿qué dice este hombre? son víctimas de xenofobia por algunos que olvidan ser Y dice que son víctimas de xenofobia cuando se tira esos datos, ojito. de uno de los países que más migrantes Ojito. ha irrigado al mundo. Operación Orión. Operación Orión. La Operación Orión es uno de los peores horrores realizados en la historia de Medellín. El 16 de octubre de las de comunas. 2002, bajo órdenes del presidente Sí. Álvaro Uribe Vélez y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, comandos del Ejército, Policía, el DAS, agentes de la Fiscalía y la complicidad de grupos paramilitares se tomaron la Comuna 13 de Medellín, uno de los No. territorios más violentos del país. Allí, con la excusa de acabar con la presencia de milicias urbanas de las guerrillas de las FARC, ELN y No puede otras, ser. realizaron un cerco donde 17 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, 70 No. por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas, 370 detenciones arbitrarias y más de 80 heridos. La No gran mayoría mames, personas del brother. común que nada tenían que ver con estos grupos guerrilleros. Fotografías tomadas el No, día qué de los locura. hechos dan cuenta de sujetos encapuchados con uniformes del ejército y sin ningún elemento de identificación visible, dándole órdenes a miembros de la fuerza pública. Hasta el momento no se han encontrado a los desaparecidos y terrible. no se ha aplicado justicia a los responsables. La Joder. Escombrera.
La Escombrera es un terreno de 3 hectáreas donde gente sin escrúpulos han arrojado materiales de construcción y basura por décadas. Aquel lugar, cercano a la comuna 13 de Medellín, fue el lugar donde los paramilitares arrojaron a diversas víctimas de la ciudad y lugares aledaños. O sea, ahí donde, tiraban los escombros de las construcciones de todo Medellín, también tiraban a las personas muertas. O sea, todo se mezclaba más o menos. Muchos de los desaparecidos de la Operación Orión fueron a parar allí, según declararon exparamilitares como alias Don Berna y otros durante las audiencias de Justicia y Paz. Las familias siguen luchando para que inicien nuevos estudios geotécnicos en la zona que permita el hallazgo de aproximadamente 418. Imagínate, lo que esas personas quieren es poder despedir a sus familiares, ¿sabes? Al menos encontrarlos y saber que estaban ahí, ¿sabes? O sea, como darles esa paz. Personas que fueron desaparecidas entre 1978 y 2016. No, qué locura. Cristo de Bojayá. ¿Otro Cristo? El Cristo de Bojayá es una figura religiosa que quedó mutilada durante la masacre de Bojayá. El 2 de mayo de 2002, guerrilleros y paramilitares se enfrentaban con violencia en el municipio de Bojayá. Chocó. Los pobladores, ante el temor de perder la vida, decidieron refugiarse en la parroquia San Pablo Apóstol sin saber que allí cesarían sus vidas. Una pipeta bomba cayó en el tejado de la iglesia, arrancando la vida de 79 personas y dejando decenas de heridos. Aquel Cristo que se encontraba en el lugar sagrado fue testigo del horror que se vivió aquel día. No, hombre. 7. Masacres de Trujillo. Como las masacres de Trujillo, se conoce a una serie de atrocidades cometidas por paramilitares y narcotraficantes en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca, entre 1986 y 1994. En los casos fueron torturados, asesinados y hasta descuartizadas con motosierra más de 350 personas, quienes en su mayoría eran población civil inocente dedicada a tareas del campo o de organizaciones comunitarias. Puso denso, Masacre de la Machuca. El 18 de octubre de 1998, el Comando Armado Cimarrón de la guerrilla del ELN voló un oleoducto petrolero a menos de 900 metros de la cabecera municipal del corregimiento de Machuca, municipio de Segovia, Antioquia. El fuego de la explosión se propagó por las edificaciones del corregimiento, generando un incendio del que prácticamente nadie pudo escapar. El saldo, 84 personas reducidas a cenizas y más de 30 heridos. 84 personas calcinadas. Masacre del Salado. Entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000, el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandada por los paramilitares alias Amauri, Salvatore Mancuso, alias Jorge 40 y alias Cadena, en apoyo del Ejército Nacional y la policía, cegaron la vida de más de 100 personas con todo tipo de atrocidades. Los paras, quienes buscaban presuntamente colaboradores de la guerrilla, hicieron lo de siempre: torturar, matar, picar, amarrar, ultrajar, abusar y todo tipo de actos viles contra personas inocentes del corregimiento Villa del Rosario El Salado, municipio del Carmen de Bolívar, a solo 2 horas de la turística Cartagena de Indias. Lo más horrible del asunto es que a los familiares de las víctimas los obligaron a presenciar en el parque del pueblo cómo las ejecutaban una a una, incluso dando demostraciones futbolísticas usando cabezas humanas como balones. Sin palabras. Se puso turbio, esto está muy denso. El país de las masacres. Podríamos seguir ampliando los niveles de este iceberg con decenas y decenas y más decenas de masacres ejecutadas en Colombia a manos del ejército, la policía, los paramilitares, las guerrillas, los grupos delincuenciales, los narcotraficantes o por colectivos o sujetos sin impulso ideológico. ¿Pero qué más vamos a ampliar? La historia de Macayepos, con 66 víctimas mortales. La de Mapilipán, con 49. No, mejor la de Segovia, con 46. O Pueblo Bello, con 43. Alto de Naya, con 40. La Chinita, con 37. La Gabarra, con 43. Nueva Venecia, con 39. Etcétera, etcétera, etcétera. Colombia parece ser el país de las masacres, donde cada corto periodo de tiempo surgen nuevas víctimas, nuevos dolientes y nuevos NN sin derecho a justicia. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado 4.237 masacres. 4.237 masacres, brother.
Joder, entre Dios 1958 y 2019, las cuales han cobrado la vida de 24.600 personas, un promedio de 69 masacres y 403 víctimas por año. ¿Hasta Amigo, cuándo? ¿qué onda? O sea, el brother narra todo y no le importa nada por lo que dijo. Eso lo deja muy claro. Pero, amigo, bastante bien. Y pues, brother, espero pues les haya gustado. Espero se hayan divertido, además de haber aprendido con el último episodio del iceberg. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, brothers. Bye bye. Forte. Se iba. Los quiero un montón.